Ok, amigos, muy bien. Pues ahora vamos a ver el tema de cálculo multivariado. ¿A qué nos referimos con cálculo multivariado? Cuando una función tiene dos o más variables de las cuales depende, bueno, pues estamos hablando de cálculo multivariado, ¿no? La función, en este caso, por ejemplo, que estamos teniendo, que ponemos aquí de ejemplo, depende de la variable x y z. Está definida sobre R2, o sea, el dominio es R2, porque pues son dos valores los que le tenemos que pasar a la función para que se pueda efectuar el cálculo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el punto 3, en el punto 3,4, aquí la función nos regresa un valor adicional, ¿no? O sea, es decir, la función se calcula con un 3 en las X, un 4 en Z, ¿no? Y aparte nos regresa un valor de 13 cuando se realiza la función. Entonces realmente el espacio, o sea, o todas las coordenadas de esta función viven en R3, o sea, son tres dimensiones, ¿no? Dos del dominio y una del rango prácticamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer, vamos a generar tres vectores para generar para poder graficar esta función. Los vectores que van a ser parte de las variables pues, es x, ¿no? Z y bueno, con estos dos vectores vamos a poder hacer el cálculo para cada una de estas parejas de cuál es el resultado de la función z, ¿no? Por ejemplo. No, aquí estamos solamente utilizando librerías que ya deben de tener, NumPy, Matplot, y SymPy, ¿vale? Entonces cargamos aquí, generamos el espacio lineal de -3 a 8 y de 5 a 11, ¿no? Y aquí solamente esta función zip es para hacer pares ¿cómo se llama? Pares agarrando de cada uno de los vectores. Aquí agarra parejas de los números, ¿no? O de los elementos que hay en los vectores. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es recorrer el vector X, el vector Z que generamos, pero de forma conjunta, o sea, par a par, para poder hacer el cálculo de, aquí en este caso es x y al cuadrado más z, y entonces nos va a dar el resultado en y. Esto lo estamos guardando en un array, ¿no? Que definimos aquí afuera, que se llama y con la función append, cada vez que corre el loop, por cada pareja de valores que tenemos, se calcula la función y se guarda en y, ¿vale? Ok, ahora esto lo vamos a graficar en una proyección de 3D. En otro video ya vimos que esto se hace con subplots, ¿no? Y ahora subplots tiene un argumento que se llama subplot keywords. Y aquí le ponemos igual, corchetes, projection 3D, y entonces aquí ya nos genera un canvas pero en 3D. Y lo que estamos haciendo es generar una gráfica de puntos en donde le estamos pasando el vector X. El vector X lo teníamos ya definido de aquí arriba, el vector Z y el vector Y, ¿vale? Y le decimos que nos genere esta gráfica y así es como se ve la gráfica de estos valores, ¿vale? Ahora, eh, podemos graficar n objetos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos graficando, es un cono en donde aquí estamos definiendo el rango o los valores son x y y, ¿no? Que van de -5 a 5 con este step. Aquí es un step en donde va a generar ese arreglo. Y también va de -5 a 5 y aquí estamos juntando, es lo que es similar a lo que estábamos haciendo allá arriba, pero ya no tenemos que ir ya no ir recorriendo uno por uno de los valores. Aquí lo que hace es un mesh grid, ¿no? O sea, un grid conjunto de los valores de x y la función z, ¿no? Está definida como la raíz cuadrada de x al cuadrado y al cuadrado, ¿vale? Ojo, esta X y esta Y son las que provienen de este mesh grid, ¿no? ¿Vale? O sea, es X mayúscula si se fijan y este es Y mayúscula también.
Y entonces podemos graficar, igual aquí generamos un canvas, ¿no? Este es el lienzo que generamos y aquí le pasamos los tres vectores y entonces estos son los puntos que nos genera, ¿vale? Y así se ve, es un cono pues invertido a final de cuentas, ¿no? Ahora, es muy importante el tema de las curvas de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Nosotros, cuando es una, esto se entiende más fácil en tres dimensiones, ¿no? En tres y dos dimensiones. Cuando nosotros fijamos, hacemos un corte transversal, por ejemplo, fijamos una de las variables como una constante, por ejemplo, aquí en el valor de, en el eje Z, decíamos, ¿sabes qué? El eje Z, ahora yo lo voy a fijar como si siempre fuera el valor de 4, pues esto va a resultar en un conjunto de puntos de esta figura, como si hiciéramos un corte con un plano, ¿están de acuerdo? Que es este paralelo al plano XY que está aquí abajo, ¿no? Imagínense que aquí es una hoja y entonces ustedes atraviesan con una hoja, un cuchillo, lo que quieran, y entonces obviamente aquí esta tiene partes que están vacías, ¿no? Porque esta función, no sé, así como está definida, no está completa, solamente nos genera, realmente nos genera un círculo, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, o bueno, lo que estoy planteando acá es estas curvas de nivel. Estoy haciendo varias curvas de nivel para que para poder ilustrarles cómo se ven las curvas de nivel. Es, les repito, no es como si pasáramos una hoja, un cuchillo, ¿no? En el nivel de Z que estamos diciendo y entonces hace un corte aquí, hace varios cortes y estos son los puntos que corresponden a la función, pero considerando que Z fuera una constante, ¿no? Si tienen curiosidad, esto se hace con la función contour, ¿no? O sea, igual se agregan las subplots, ¿no? Pero se tiene que definir una gráfica de tipo contour, ¿no? En donde le pasamos X, Y, Z y entonces te crea en automático las curvas de nivel, ¿vale? Los niveles también los podemos agregar acá, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto ¿por qué es importante? Porque hay veces que nosotros necesitamos entender si estamos en una curva de nivel, em, cómo se mueve o cuál es la dirección de crecimiento, la recta tangente. Es más fácil movernos en dos dimensiones, es decir, cuando es una constante, o cuando aquí puede ser el eje Z una constante, pero también puede ser el eje Y una constante. Aquí sería, no sé, una hoja que fuera paralela al eje YZ, ¿no? Y entonces los cortes serían transversales. Son muy útiles las curvas de nivel para poder representar figuras de dimensiones superiores en una dimensión inferior para entender cómo se podrían estar, cómo se mueven, ¿vale? Em, y bueno, con múltiples variables lo que queremos hacer es, a final de cuentas, calcular la derivada, ¿no? En el cálculo multivariado lo que estamos buscando es calcular la derivada. ¿Por qué? Porque ya saben que con eso vamos a poder encontrar mínimos, máximos de la función. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el mínimo? Pues el punto que está aquí, ¿no? El que está en cero, cero y algún punto por acá, ¿vale? Entonces, volvemos al punto, queremos encontrar mínimos, máximos, pero ¿cómo entonces le hacemos para encontrar el mínimo o la derivada de la función, ¿no? Bueno, aquí vamos a introducir un concepto adicional que es la derivada parcial, que simplemente es decir, bueno, si yo tengo esta función, ¿qué es lo que pasa cuando yo considero a una de las variables constantes, ¿no? Y volvemos al tema de curva de nivel, ¿no? Entonces, si una de las variables es constante, pues perfecto. Entonces ahora ya me puedo mover en dos dimensiones, me facilita la vida. Veo que esto es un círculo en esta parte, o la mitad de un círculo, o una figura mucho más sencilla. Y entonces, lo que se hace usualmente es calcular la derivada
con respecto a una de las variables. Aquí es importante, ahora es muy importante indicar sobre cuál variable es sobre la que estamos calculando la derivada parcial y porque la otra va a ser una constante. Y si se fijan aquí, pues nos facilita la vida. ¿Por qué? Porque, a ver, si z es constante, entonces la derivada de una constante con respecto a la otra variable, pues esto es cero. ¿Están de acuerdo? Entonces ya nada más me queda la derivada de x al cuadrado con respecto a x, y pues esto es 2x más cero, ¿no? Entonces, pues nos facilitó ahí la vida bastante, ¿vale? Ahora, yo puedo calcular también la derivada con respecto a z. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahora con respecto a z, ¿cómo se indica la derivada con respecto a z? Se indica así. La derivada de f de x z con respecto a z es igual a esto, ¿no? Acuérdense, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿no? Pero resulta que uno, este término cuadrático, pues es constante. Entonces, esto es cero, ¿no? Esto de aquí es cero. Y la derivada de una variable con respecto a sí misma, pues es uno. Entonces, pues aquí sabemos que esto es uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Si lo interpretamos como la tasa de cambio, nosotros podemos decir que la función se mueve con respecto a x a una tasa de cambio instantánea de 2x. Ajá. La tasa de cambio instantánea, acuérdense, una de las interpretaciones de la derivada es la tasa de cambio instantánea y la derivada parcial es entonces la tasa de cambio instantánea de la función con respecto a esta variable. O sea, si yo cambio un poquito en x, pues entonces la función se va a mover en 2x, proporcionalmente en 2x, ¿vale? Si yo cambio la función, aquí nos resultó que la derivada con respecto a z es constante, entonces, ¿qué quiere decir? No importa cuánto cambie yo en z, pues nos va a dar una constante como tasa de cambio, ¿vale? Siempre se va a mover uno, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que pasa si tenemos múltiples derivadas? Ahora, en una sola variable teníamos la recta, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, ¿no? En varias variables o en cálculo multivariado lo que tenemos es un vector gradiente que se calcula como la derivada de la función, como la suma de la derivada de la función por los vectores unitarios con respecto a cada una de las variables, ¿no? Entonces yo tengo a ver, veamos el ejemplo, ¿no? Esto es una función x que depende de x, y z, ¿no? Y es diferenciable en el punto a, b y c. Ajá. Y los vectores unitarios, acuérdense de los vectores unitarios, que son los que tienen un 1 en uno de sus entradas y 0 en las demás. Ajá. Bueno, pertenecientes al espacio de R3, ¿no? Y el vector gradiente entonces se define como la suma, bueno, esto va a ser un vector, acuérdense que esta es la función, ¿no? Aunque la estamos derivando por x, la estamos multiplicando por el vector gradiente que aquí nos va a dar 1, ¿no? 1 por lo que nos sale en este valor. El vector unitario j aquí nos va a dar 1 por este valor. Este va a ser un vector también. Y aquí vamos a tener otro vector que va a tener su única entrada en la última posición y va a ser esta derivada parcial. ¿Vale? Entonces, por eso se llama vector gradiente. Ahora, ¿por qué es importante este vector gradiente, ¿no? En cálculo multivariado? Bueno, pues porque el vector gradiente si es distinto de cero, o sea, no es el caso trivial, porque si no ahí tendríamos otras interpretaciones. Bueno, de hecho estaríamos en un, en un punto de inflexión. El gradiente apunta siempre a la dirección de máximo crecimiento en ese punto, ¿no? Y la otra propiedad es que el gradiente de f es siempre perpendicular a la superficie de nivel de f en este punto también, ¿vale? Es la tasa de cambio máximo de f en ese punto. Entonces, si nosotros queremos optimizar una función, entonces, por ejemplo, ¿no? Imagínense que nosotros, bueno, lo vamos a ver acá de una vez, ¿no? Este, ah, 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 vamos a verlo, sí, vamos a verlo acá, ¿no? Imagínense que nosotros estamos aquí,
¿no? O sea, tenemos esta función, aquí estamos haciendo, si quieren pueden graficar esta función con estos elementos, ¿no? Aquí estamos agarrando y aquí estamos graficando el punto eh, 4 menos 4,20, ¿no? Este es el punto 4 menos 4,20. Ahora, nosotros estamos en imagínense que estamos parados en esta superficie y queremos llegar a la cima, ¿no? Que es el ejemplo clásico. Pues hacia dónde me muevo, o sea, digo, pues puedo dar la vuelta como así y todo, pero no es óptimo, ¿no? Imagínense que fuera una montaña y me tengo poquito oxígeno, pues yo quiero encontrar la ruta más rápida en donde yo pueda ir caminando, pero que me lleve lo más rápido posible a la cima, ¿están de acuerdo? Entonces, pues si sabemos cálculo, pues sabemos que tendríamos que encontrar el vector gradiente de esta superficie, ¿no? Para que y evaluarlo en este punto para que nos indique cuál es la dirección hacia la cual tenemos que caminar para llegar lo más rápido posible a la cima, ¿vale? Ok, pues vamos a hacerlo, ¿no? O sea, tenemos esta función, la función 4 menos x cuadrada menos 2 por y al cuadrado, ¿no? Esta es la función que estamos manejando y es la que nos da esta superficie. Entonces, con SymPy, acuérdense aquí ya importamos SymPy, eh, esta función esta función que está definida de esta forma, sacamos la derivada de con respecto a x, ¿no? Acuérdense, todas este término va a ser constante, este término pues es cero, la derivada de una constante con respecto a cualquier variable va a ser cero, entonces solo nos queda la derivada de esto. Es una potencia, entonces yo bajo el exponente, ¿no? Y no me queda, y le resto 1 al exponente para sacar la derivada, nos va a quedar menos 2. Vuelvo a sacar la derivada de f, pero ahora con respecto a y, ¿no? Afortunadamente ya con SymPy lo podemos hacer muy fácil. Aquí le indicamos sobre cuál es la derivada que queremos sacar. La derivada con respecto a y es menos 4y. Y entonces empezamos a evaluar eh, el, el vector gradiente, ¿no? El vector gradiente, aquí estamos volviendo a hacer la operación, o sea, aquí esta es la parte de la derivada y aquí lo único es le estamos diciendo que evalúe la función, ¿no? La derivada con x igual a 4. ¿Por qué con x igual a 4? Bueno, pues porque aquí este es el punto en donde estamos, ¿no? Aquí este es el 4 que estamos evaluando. Y también estamos diciendo que la derivada, evaluar la derivada, ¿no? Con respecto a y, en y igual a menos 4. ¿Por qué en y menos 4? Igual, pues porque aquí tenemos el valor de menos 4, que es el punto en donde nosotros nos ubicamos, ¿vale? Entonces, este vector gradiente, ¿no? Lo estamos evaluando, aquí lo estoy haciendo analíticamente, ¿no? Eh, nos da este punto, ¿no? O sea, este vector, el vector gradiente es este, que nos da el menos 2, menos 4, que es la derivada, ¿no? Menos 2x menos y. Lo estamos evaluando en 4 menos 4. Esto nos da menos 8 y 16. Ajá. Entonces la dirección de máximo crecimiento es hacia el vector menos 8, 16. Ujú. Ojo, aquí lo único que estoy haciendo es simplificarlo un poco para que no sea un vector tan grande. Recuerden que nosotros podemos, por las propiedades de los vectores, un vector multiplicado por un escalar es la multiplicación de cada uno de los elementos por un escalar. Entonces, de igual forma, yo puedo factorizar este escalar para tener un vector. Simplemente va a ser un vector más pequeño, de longitud más pequeña, pero aquí lo que a nosotros nos importa mucho es la dirección que nos está indicando este vector. ¿Por qué? Porque es la dirección hacia donde nosotros tendríamos que caminar, ¿no? Entonces nos dice que la dirección debe ser igual al vector menos 2,4, ¿no? Vamos a graficar este vector, ¿no? Ya si quieren ver cómo graficar vectores, también ahí tengo otro video en donde muestro toda la parte de vectores. Y entonces nosotros tenemos estamos partiendo de aquí, ajá, estamos partiendo de la posición 4 menos 4. ¿Por qué no estamos partiendo del origen? Porque
Acuérdense que estamos simulando que nosotros estamos en esta posición y esta posición es el vector 4 menos 4, ¿vale? Entonces partimos de 4 menos 4 y entonces el vector que queremos es menos 2, 4, ¿no? Menos 2, 4. Entonces nos dice, pues muévete hacia acá, ¿no? Esa es la dirección que tenemos que seguir. Entonces, si nosotros estuviéramos acá, lo podríamos superponer el vector y, no, y entonces sería una flecha que nos indicaría que nos tendríamos que mover pues hacia acá, ¿no? Intuitivamente hace sentido porque dices, bueno, pues sí, veo cuál es la subida más rápida y es algo que tendría que estar como hacia acá, ¿no? O sea, definitivamente no es hacia acá, no es hacia acá, no es hacia acá, ¿no? O sea, es como por acá. Ajá. Entonces, si superpusiéramos perfectamente este nodo aquí en nuestro punto verde, entonces nos indicaría la dirección perfecta hacia donde tenemos que caminar para poder crecer más, bueno, o avanzar lo más rápido posible hacia la cima, ¿no? Por eso es muy importante el vector gradiente, ¿no? Porque esto significa optimización de funciones, ¿no? Cómo llego yo más rápido hacia la cima. O, en su caso, incluso también el negativo del vector gradiente, pues a ver, si el vector gradiente es la dirección a donde más de máximo crecimiento, pues el negativo del vector gradiente, pues va a ser la dirección de mínimo crecimiento, ¿están de acuerdo? O sea, donde yo bajo más rápido la función. Y eso en inteligencia artificial es bien útil porque siempre quieres minimizar la función de coste lo más rápido posible, entonces utilizas el negativo del vector gradiente de las funciones de coste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien interesante, por eso es súper importante que entendamos bien el vector gradiente, ¿vale? Y tenemos por último también la regla de la cadena multivariada, ¿no? Acuérdense que ahora tenemos varias funciones, ¿no? O tenemos varias variables, mejor dicho, y bueno, pues también se pueden componer múltiples funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos que f depende de x y y, ¿no? G depende de t y h también de t, ¿no? Entonces, si queremos nosotros saber la derivada de f con respecto a t, ¿no? Entonces podemos sacar la tasa de cambio de f con respecto a x y luego tenemos que sacar la tasa de cambio de x con respecto a t, ¿vale? Más la derivada de f con respecto a y, ¿por qué con respecto a y? Porque esta es mi otra variable, ¿no? Y la derivada de y con respecto a t también, ¿vale? Entonces, para poder generalizar esto también, ¿no? O sea, y si quisiéramos sacar la derivada de f, la derivada parcial con respecto a u y con respecto a v, que son, o sea, estamos componiendo funciones con g y h, entonces lo que tenemos que hacer, o bueno, cada una de las derivadas parciales es la derivada parcial con respecto a la variable eh, con respecto a la función, aquí x, acuérdense, aquí es una función, no es una variable, esto es una función, ¿no? Es la derivada con respecto a la función g, ¿no? Y aquí le pusimos el valor de x para simplificar la notación, y esta derivada de x con respecto a u, porque esta función depende de u y depende de b también, ¿no? Ajá. Y, pero aquí todo es con respecto a uno. La primera es con respecto a u. Ojo, o sea, anotación, pues aquí si son dos variables finales las que dependen, bueno, pues vamos a poder extraer dos derivadas parciales, ¿no? Una con respecto a cada una de las variables de las cuales dependen todas las demás funciones. Ujú. Entonces, si se fijan, realmente es simplemente es la derivada parcial, ¿no? De la función padre con respecto a, a una de las funciones hijas con respecto a una variable más la la derivada de la función padre con respecto a la otra función hija con respecto a la variable de interés, o sea, esta, ¿vale? O sea, aquí es como como es una suma, es el cambio total, por decirlo de alguna manera, con respecto a la variable de interés
de la derivada tanto de una con respecto a una función como de otra función de las cuales están componiendo, ¿vale? Y la otra derivada parcial pues es lo mismo, ahora en lugar de que la variable de interés sea v, que es esta, entonces, digo, perdón, en lugar de que sea u, la variable de interés, aquí abajo la variable de interés es v, la variable final de interés. Entonces, pues igual derivo con respecto a x, que x en este caso es g que depende de u y de b, y esto lo derivo con respecto a b, ¿no? Que es la variable de interés, y aquí también, ¿no? La derivada con respecto a la función h, que h depende a su vez de u y de b, y esto lo derivo con respecto a v, que es la variable de interés, ¿vale? Y entonces así es como podemos tener una regla de la cadena multivariada, ¿no?